Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Breru y hoy os traigo 8 curiosidades sobre el Himalaya que seguramente no conocíais. Origen de la palabra Himalaya. La palabra Himalaya proviene originariamente del sánscrito y quiere decir morada de la nieve o lugar donde habita la nieve. Esto es debido a que la altitud media es tan elevada que presenta nieves perpetuas todo el año, es decir, nieves que no se funden ni durante la primavera ni durante el verano. En cambio, en Nepal lo llaman Sagarmatha, que quiere decir diosa del universo debido a los fuertes vínculos que mantienen de forma mística con la cordillera. Una cordillera joven. En términos geológicos, el Himalaya es una cordillera muy joven, que presenta tan solo 65 millones de años y que se formó con la colisión de India contra el continente eurasiático. Acordaros, tal y como os comenté en el vídeo de Pangea y la deriva continental, que la India se encontraba situada en el hemisferio sur, rodeado por África, la Antártida y Australia. Así fue como poco a poco fue desplazándose hacia el norte hasta colisionar con lo que es actualmente China. Además, la colisión de estas dos placas tectónicas a día de hoy sigue de forma muy activa, provocando que el Himalaya se mueva hacia el norte 40 centímetros cada 10 años y que el Everest siga creciendo de altura alrededor de 0,3 centímetros al año. Este desplazamiento nos indica que es una zona muy activa sísmicamente, explicando terremotos como el de Nepal de 2015 que dejó prácticamente 9.000 muertos y más de 300.000 personas sin hogar. El techo del mundo. En el Himalaya no solo encontramos el Everest, que es la montaña más alta del mundo, con 8.848 metros de altura, sino que además encontramos 10 de las 14 montañas más altas del mundo, todas ellas con más de 8.000 metros de altitud. Además, es que el Himalaya presenta unas dimensiones imponentes, una anchura de 350 kilómetros y una longitud de unos 2.600, el equivalente de un vuelo Bilbao-Reykjavik. Países que lo componen. Actualmente en la zona del Himalaya encontramos 5 países diferentes: Pakistán, Bután, China, Nepal y la India. Además, estos países entre ellos tienen importantes conflictos territoriales y fronterizos, especialmente contra China e India, que son dos superpotencias que han ido invadiendo nuevas zonas según sus intereses. La cuna de importantes ríos. Del Himalaya nacen importantes ríos como el Yangtze, el Brahmaputra, el Ganges y el Indo. Ríos de gran importancia económica, cultural, histórica y biológica. Estos ríos han servido de abastecimiento durante milenios y muchos de sus ciudadanos los consideran milagrosos. De hecho, en sus cauces hoy en día viven nada más ni nada menos que 1.300 millones de personas. Estos ríos se alimentan de los glaciares que hay en el Himalaya, provocando que en el futuro, con el cambio climático, más agua se funda en esta zona y por tanto el cauce de los ríos vaya aumentando. A la vez, este hecho provoca que con más facilidad los ríos sean capaces de desbordarse y por lo tanto afecten a gran cantidad de personas, en este caso cientos de millones. El Himalaya, la barrera natural de los vientos. La zona sur del Himalaya se caracteriza por ser una zona muy húmeda y que da paso a países como la India, los cuales son muy tropicales. Esto es debido a que en esta zona sur encontramos los vientos del monzón que tienen gran cantidad de humedad y que son capaces de generar importantes tormentas. En cambio, en la zona norte del Himalaya encontramos el inicio de los grandes desiertos de Asia. Esto es debido a que los vientos del monzón no son capaces de atravesar la cordillera, y cuando lo hacen han perdido prácticamente toda su humedad. El Everest, la montaña más sucia del mundo. Se estima que el Everest tiene ya 50 toneladas de basura, dejada por los escaladores durante años. Así es como el gobierno de Nepal finalmente ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha creado leyes como la de que cada escalador debe bajar al menos con 8 kilogramos de basura. La zona de la muerte. Ahora llegamos a una de las curiosidades que me parece personalmente más interesante. Se estima que en el Everest hasta el 2019 han muerto al menos unas 280 personas, un tercio de las cuales eran sherpas. Las principales causas de muerte han sido caídas, avalanchas, mal de altura, congelaciones e incluso aglomeraciones. Sí, habéis oído bien. En mayo de 2019, al menos durante varios días, más de 200 personas hacían cola para llegar a la cima, provocando grandes aglomeraciones que entre otras cosas causaban empujones y provocó la caída de 10 personas por el acantilado. Pensad que los caminos a la cima son muy estrechos, que mucha gente se ha puesto como meta alcanzar al menos la cima una vez en la vida del Everest, que además el gobierno de Nepal concede demasiados permisos y que las posibilidades para subir a la cima son muy pocas debido a que muchos días hace mal tiempo. Además, a partir de los 7.500 metros encontramos la zona de la muerte,
Un lugar en el cual es prácticamente imposible la vida, especialmente la vida humana, debido a que no nos podemos adaptar a las bajas presiones, hay muy poco oxígeno y encima las temperaturas son extremas. Pensad que la temperatura media en la cima en enero es de menos 36 grados, pudiendo alcanzar hasta los menos 60. Además, pensad que a 8000 metros de altura hay un 70% menos oxígeno que a nivel de mar. Esto lo que genera en el cuerpo son pérdidas de las funciones corporales, pérdidas del conocimiento y finalmente la muerte. Como sabréis, muchos cuerpos no han sido retirados de la montaña, ya sea por inaccesibilidad, por falta de dinero o por falta de ganas. Para descender un cadáver por la montaña al menos hacen falta 6 sherpas que ayuden a arrastrarlos, y si el cadáver se encuentra a más de 8000 metros de altitud hacen falta 5 días para poder bajarlo. Por no contar que además la repatriación del cadáver al país de origen al menos puede costar unos 25.000 euros. Así es como las soluciones de muchos sherpas ha sido mover los cuerpos hacia zonas menos transitadas o incluso cubrirlos con piedras para que no se vean. Con el tiempo, además, muchos cadáveres sirven como referencia, como por ejemplo el Botas Verdes debido al color de sus botas o el Saludador. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora es vuestro turno y me gustaría saber qué curiosidad os ha parecido más interesante. ¿Creéis que habría que controlar más los permisos concedidos para subir al Everest? Me encantaría leeros en los comentarios, así que ya sabéis, si aún no estáis suscritos al canal os podéis suscribir aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo.